El vaso tembló en mi mano, el borde reflejó la luz de la vela, esparciéndola en afilados fragmentos fracturados sobre el mantel. Nadie dijo nada, los tenedores flotaban en el aire. Sentí una especie de ahogo en la respiración, como si toda la sala hubiera conspirado para retenerla. Frente a mí, la sonrisa de Isabela era como una cuchilla, fina, brillante, despiadada, y entonces sus palabras no sonaron como un susurro, ni siquiera como una acusación, sino como una bofetada. Me costó toda la disciplina que me inculcaron los años de uniforme no inmutarme. Soy la mayor Caroline Hayes, del ejército de los Estados Unidos. He liderado hombres en el calor del desierto. Me he mantenido firme bajo el fuego enemigo y he llevado a mis hermanos a casa bajo una bandera. Pero allí, en la cena de compromiso de mi hermana, delante de mis padres, vecinos y la mitad de los oficiales de Fort Bragg, me sentí completamente desnuda. Sus palabras me calaron más hondo que la metralla porque no iban dirigidas a mi uniforme, sino a la mujer que lo llevaba debajo. El silencio me oprimía, pesado, sofocante. Mis nudillos se pusieron blancos alrededor del pie de la copa como una vez apreté la culata de un rifle en la línea de fuego. Disciplina, serenidad, silencio que siempre había sido mi armadura. En el ejército, el silencio te mantiene vivo, pero en esa habitación el silencio se sentía como una rendición. Isabela se recostó, saboreando el dolor que me había infligido. Sus ojos me desafiaban a levantarme, a quebrarme, a fallar. Siempre había sabido dónde cortar más profundo, donde las viejas cicatrices aún estaban sensibles. Mi falta de hijos, mi soledad, los largos despliegues que me convirtieron en una extraña, incluso en mi propia casa. Ella presionó esas heridas con precisión quirúrgica. Y lo peor, sonrió al hacerlo, como si la crueldad fuera su brindis por la noche. Podía sentir las miradas de mis padres de un lado a otro, la desaprobación en silencio de mi madre, los dedos de mi padre doblando la servilleta en cuadrados cada vez más pequeños. No intervendrían, nunca lo hicieron. Paz familiar a cualquier precio, aunque el precio fuera yo. En el silencio, el chirrido de una silla se rompió como un disparo. El prometido de Isabela, Ethan Cole, se incorporó con la mandíbula apretada, la mirada fija, no en ella, sino en mí. Su voz era firme, demasiado firme. «Ya tuviste tu turno, Isabela», dijo, aunque sus palabras iban dirigidas a mí. «Ahora es el momento de que Caroline les cuente a todos lo que pasó hace 5 años». Se me revolvió el estómago al recordar secretos que había enterrado bajo el deber, bajo el silencio, bajo la desesperada esperanza de que si nunca los decía, dejarían de existir. Pero la mirada de Ethan no vaciló. De alguna manera, imposiblemente, lo sabía. El vaso se me resbaló de la mano y rozó la tela con un leve tintineo, un sonido tan delicado que podría haber sido confundido con nada. Pero para mí fue el sonido de un detonador justo antes de la explosión. 5 años de silencio se abrieron paso hasta mi garganta, exigiendo aire, exigiendo fuego. Había jurado defender, proteger, había jurado no dejar a nadie atrás. Y esta noche, a la luz de las velas y la afilada sonrisa de mi hermana, comprendí que el silencio ya no era supervivencia. El silencio era una traición. El sonido del desafío de Ethan aún flotaba en el aire cuando el recuerdo se abrió paso, sin ser llamado. 5 años se derrumbaron en una sola noche que había pasado años intentando olvidar. Eran las 2:57 a.m. cuando sonó el teléfono. La voz de mi hermana, arrastrada y entrecortada por el pánico, se filtraba por el auricular. «Carrie, por favor, no se lo digas a mamá, no se lo digas a papá, solo ven». La línea se cortó antes de que pudiera responder. La autopista 41 estaba vacía esa noche. El asfalto negro se extendía interminable bajo los faros de mi jeep. Recuerdo aferrarme a las ruedas con tanta fuerza, con los nudillos doloridos, el reloj del tablero sonando más fuerte que el motor. Soldados, sin miedo, aprendimos a llevarlo como un peso extra en la mochila. Pero esa noche el miedo se sentó en el asiento del copiloto a mi lado, susurrándome a cada kilómetro que quizá llegara demasiado tarde. El motel parecía uno de esos lugares donde juras que nunca terminarás. Letrero de neón, cortinas vibrantes, pintura amarillenta descascarándose como piel vieja. La puerta de la habitación 6 ni siquiera tenía pestillo. Al abrirla, el hedor a licor barato y el miedo me golpearon como un muro. Isabela estaba desplomada en la cama, con la cara hinchada y la sangre en el labio, y un ojo ya cerrándose. Intentó hablar, pero solo salió una voz áspera. Mi entrenamiento me decía que evaluara, que me estabilizara,
que pidiera refuerzos, pero esto no era combate, era mi hermana. Por un instante me quedé paralizada, dividida entre la rabia y la impotencia, y entonces la vi. En un rincón, apenas iluminada por el tenue resplandor de la luz del baño, estaba sentada una niña pequeña, de no más de 2 años, descalza, temblando, aferrada a un conejo de peluche tan desgastado que su oreja colgaba de un hilo. Sus ojos, demasiado grandes, demasiado viejos, me miraban fijamente como si estuviera considerando si yo era otra amenaza o una oportunidad de salvación. Cariño, se me quebró la voz. Me agaché, extendiendo una mano que no estaba segura de que aceptara. No se movió, solo abrazó al conejo con más fuerza, su pequeño pecho subiendo y bajando en jadeos aterrorizados. Tomé a Isabela en mis brazos, primero más pesada de lo que parecía, su respiración superficial contra mi hombro. Entonces me volví hacia la niña. Se estremeció cuando la alcancé, pero no podía dejarla allí, no en esa habitación, no en esa vida. La levanté con cuidado, sus deditos aferrados a mi cuello, húmedo de lágrimas. Para cuando llegamos al hospital militar, el amanecer teñía de gris el horizonte. Mi hermana estaba destrozada, pero la pequeña, Amelia, era quien lo cambiaría todo. Esa noche ingresaron a Isabela, pálida y temblorosa, en el ala de desintoxicación del hospital militar. Apenas me miró mientras las enfermeras la llevaban en la camilla, pero extendió la mano débilmente, agarrándome la manga como un nadador que se ahoga buscando una rama. «No se lo digas», susurró, y luego desapareció tras unas puertas batientes, dejándome en un pasillo que olía a antiséptico y a derrota que dejó a la niña, Amelia. El papeleo llegó rápido, recortado y copias al carbón deslizándose por los escritorios metálicos. Como llevaba el uniforme, porque tenía el rango y el historial, el sistema me hizo un hueco. Se omitió la tutela temporal y la acogida. Así, sin más, pasé de soldado a cuidadora, de oficial a madre hormiga sin más entrenamiento que la disciplina que me había inculcado el ejército. Durante casi un año, mi vida se dividió en dos. Las mañanas empezaban con las salas de reuniones de la revista y el peso de un arma corta. Las tardes terminaban con libros de cuentos derramando jugo sobre el uniforme militar y un cuerpo pequeño pegado al mío en la oscuridad susurrando miedos demasiado grandes para su edad. Aprendí a trenzar el cabello con la misma precisión con la que antes desmontaba un rifle. Memoricé el sonido de su risa como antes memorizaba los códigos de radio. El deber y la devoción se fundieron hasta que ya no pude distinguir dónde terminaba el soldado y empezaba la madre. Cuando Isabela salió de rehabilitación con la cara limpia y los ojos brillantes, habló con la convicción de una recién nacida. Me prometió que era diferente. Me prometió que Amelia nunca más se volvería a oír. Y por primera vez en años parecía mi hermana, no un fantasma. Me arrastraba entre el caos de sus decisiones. Quería creerle. Dios, sí que lo hice. Firmé los papeles que devolvían a Amelia a su cuidado con una mano temblorosa a pesar de cada batalla que había sobrevivido. Amelia se aferró a mi cuello aquella noche, con sus pequeños dedos clavándose en mi piel. «No te vayas», susurró. Le dije que no me iría, que siempre estaría cerca. La mentira me quemó incluso al decirla. 2 meses después recibí la llamada, no de Isabela, sino de los servicios de protección infantil. Había desaparecido de nuevo, dejando a Amelia atrás como una bolsa de ropa al final de un camino de entrada. Esta vez, sin advertencia, sin súplica de secreto, solo abandono. Y ese fue el día que aprendí que el silencio no protege, corroe. La llamada de los servicios de protección infantil llegó la misma semana en que me encontré en una mesa de operaciones con luces fluorescentes encendidas sobre mí como lámparas de interrogatorio. Una apendicitis, dijeron, cirugía de rutina hasta que dejó de serlo. La infección se propagó, las complicaciones se acumularon y cuando desperté, un cirujano con ojos cansados dio el veredicto como si estuviera leyendo un guión. Le salvamos la vida, Mayor Hayes. Pero no podrás tener hijos, 2 golpes a la vez. Amelia se fue, mi cuerpo se rompió, sentí como si Dios me hubiera tallado el centro mismo, dejando solo un vacío que ningún uniforme, ninguna medalla, ningún rango podría llenar jamás. No se lo dije a nadie, ni a mis padres, ni a mis compañeros oficiales, ni siquiera al capellán. Guardé el dolor en los mismos rincones donde enterré los recuerdos del campo de batalla, y lo sellé con silencio. Pasaron años en ese silencio hasta esta noche, esta mesa, este momento. La risa de Isabela aún resonaba en mis oídos cuando la voz de Ethan, firme y despiadada,
me interrumpió. No te abandonó solo una vez, Isabela. Abandonó a Amelia otra vez. Yo mismo vi los registros. Las palabras resonaron en la mesa. El tenedor de mi madre se le resbaló de la mano con un ruido metálico. Mi padre apretó la mandíbula, pero no me miró. Nunca lo hacía. Y la sonrisa de Isabela se desvaneció. Su rostro palideció como si Ethan la hubiera golpeado. Por un instante casi le doy un coscorrón. Casi. Entonces recordé los bracitos de Amelia rodeándome el cuello, su susurro en la oscuridad. «¡No te vayas!». Y la compasión se transformó en furia. Pero antes de que pudiera hablar, la voz de mi madre rompió el silencio, temblorosa pero aguda. «Caroline, ¿cómo pudiste? ¿Cómo pudiste avergonzar a tu hermana delante de todos así? Siempre era el mismo guión. Isabela, la frágil Caroline, la dura. Isabela, la víctima. Caroline, la soldado que debería haberlo sabido». Los papeles ya estaban escritos mucho antes de esta noche, y mis padres se aferraban a ellos como a una doctrina. Me quedé allí sentada, con el peso de una década sobre el pecho, y comprendí que nunca me verían, ni como hija, ni como hermana, ni siquiera como la mujer que una vez fue el único refugio de Amelia. Para ellos, yo solo era quien rompía el silencio, quien destruía la paz. Y al darme cuenta de eso, algo cambió. Ya no temía su desaprobación, solo temía lo que el silencio ya me había costado. No le respondí a mi madre. No discutí ni supliqué, simplemente dejé la copa intacta y me puse de pie. La habitación pareció encogerse a mi alrededor, la lámpara de araña de cristal temblando en lo alto, el mantel blanco manchado de vino, los ojos de una familia que ya no reconocía. Mi voz era apenas un susurro, pero aún así rompió el silencio. El silencio es traición. Salí sin abrigo, el aire invernal me azotaba con más fuerza que cualquier reprimenda. Durante años me había tragado su versión de la paz, ahogándome en ella hasta casi no poder respirar, pero la paz construida sobre mentiras es solo una tregua con la podredumbre. Esta noche la rompí. De vuelta en mi apartamento, el zumbido del radiador era el único sonido. Abrí mi portátil con las manos aún temblorosas y comencé el proceso. Consulta de custodia de emergencia, expedientes de acogida. Las siglas y códigos legales que había recitado en los juzgados para otras familias ahora me devolvían la mirada. Ya no eran abstractos, ya no eran profesionales, eran mi campo de batalla. El sistema avanzaba lentamente, pero mi rango tenía peso. Mayor Hayes, misiones de combate, condecoraciones, años de servicio, el tipo de expediente que hacía que los trabajadores sociales dudaran antes de contraatacar. En cuestión de días tenía en mis manos el historial de colocación de Amelia. 4 hogares en 3 años. Traslados garabateados como si fueran ideas de último momento. Notas sobre dificultades de adaptación y problemas de confianza. Palabras que parecían clínicas en el papel, pero que en realidad significaban noches de llanto con muros de piedra. Una niña aprendiendo a no creer en promesas. Al final del expediente, el nombre de Nora Reed, su actual hogar. Madre de acogida. Conduje 2 horas hacia el norte, hasta Fairview, pasando por campos de cultivo y pequeños restaurantes de pueblo donde nadie me conocía como soldado ni hermana, solo otra desconocida de paso. La casa de Nora era una modesta casa pintada de blanco, con juguetes desgastados esparcidos por el césped como estrellas fugaces. Parecía habitada, no perfecta. Eso me dio esperanza. Abrió la puerta antes de que llamara 2 veces. Cabello canoso, de unos 50 y tantos, pero mirada penetrante, el tipo de mirada que examina a una persona antes de dejarla cruzar el umbral. Debe ser Caroline Hayes, dijo, sin crueldad, pero con el tono de alguien que ha visto a demasiada gente entrar y salir. Detrás de ella vislumbré las paredes de la sala, dibujos infantiles pegados torcidamente con cinta adhesiva, un peluche encaramado en el sofá, evidencia de manos pequeñas y comienzos frágiles, y por primera vez en años me permití creer que tal vez Amelia aún me recordaba. Nora se hizo a un lado y entré en una casa que olía ligeramente a ajo y virutas de lápiz, el aroma de la vida cotidiana. Mis botas se sentían demasiado pesadas para su desgastado suelo de madera, como si llevara el peso de cada decisión que había tomado. Habló poco, simplemente me condujo a la sala, donde las obras de arte de los niños ondeaban en las paredes como frágiles banderas.
A las 3:47 el autobús escolar se detuvo con un crujido. Me quedé paralizado cerca de la puerta mientras Nora se acercaba a saludarla. Y entonces Amelia, más alta que el recuerdo que llevaba, con el pelo más oscuro, los hombros erguidos como a veces lo hacen los niños cuando se ven obligados a cargar demasiado pronto. Entró, dejó caer la mochila con un golpe sordo y se quedó paralizada. Sus ojos me encontraron al instante. Ni un atisbo de sorpresa, ni la oleada de reconocimiento que había soñado, solo una quietud cautelosa, la clase de quietud que aprendes cuando no confías en el suelo bajo tus pies. Intenté sonreír, pero mis labios se sentían quebradizos. Antes de que pudiera hablar, entrecerró los ojos y preguntó casi acusadoramente: «Tú eres quien cantó la canción del soldado, la del miedo a la oscuridad». La pregunta me golpeó como una bala en el pecho, se me hizo un nudo en la garganta y solo pude asentir. Sí, esa había sido nuestra canción de cuna, susurrada en un apartamento estrecho en la base, su pequeña mano apretando la mía mientras le prometía una luz nocturna de estrellas. La mirada de Amelia no se suavizó, abrazó a un conejo de pelo largo contra su pecho, con la oreja colgando como recordaba. Su voz, al sonar, era tranquila pero despiadada. Los adultos siempre dicen que se quedarán, pero nunca lo hacen. Sus palabras fueron más dolorosas que las pullas de Isabela porque eran ciertas. Me había ido, la había devuelto, había creído en una promesa que nunca se cumplió. Me arrodillé a su altura, con los ojos doloridos a la altura de los suyos. Me temblaba la voz, pero la estudié como había estudiado a los hombres antes de enviarlos al fuego. La mayor Hayes no abandona a su unidad, y tú, Amelia, eres mi misión, la única que importa. No respondió, pero sus dedos se soltaron del conejo, y por un instante su mirada se posó en mí como si comprobara si mis palabras podían sostenerse, y en ese silencio me atreví a albergar esperanza. El silencio de Amelia persistió mucho después de aquel primer encuentro, pero en los días siguientes empezó a cambiar. Una mirada cautelosa por encima del hombro, una pregunta susurrada sobre mi uniforme, una mano que rozó la mía un instante antes de retirarla. Cada fragmento de confianza que me ofreció era frágil, precioso, y se convirtió en el combustible para lo que sabía que vendría después. Isabela no esperó mucho. Los papeles llegaron en un sobre grueso, con el lenguaje de su abogada impregnado de veneno. Me acusó de robo, de obsesión, de intentar robarle a su hija para compensar lo que la naturaleza me había negado. Esas palabras casi me hicieron doblarme las rodillas. Mi infertilidad había sido una herida privada, una que había enterrado en silencio. Ahora estaba convertida en arma, expuesta a desconocidos con tinta negra. La fecha del juicio llegó rápida e implacable. Un tribunal civil, sí, pero con observadores militares en la última fila, hombres y mujeres uniformados que una vez me saludaron, ahora observando mientras me despojaban de mi rango, no como la mayor Hayes, sino simplemente como Caroline, una mujer que suplicaba ser reconocida como madre. La habitación estaba llena de frías luces fluorescentes que zumbaban en el techo, y la bandera en la esquina proyectaba largas sombras sobre la madera pulida. Isabela estaba sentada frente a mí, con lágrimas perfectamente contenidas, brotando a intervalos ensayados. Su abogado la pintó como una madre herida, agraviada por una hermana maltratadora. Apenas pude reconocerla bajo la máscara que llevaba para el tribunal. Luego vinieron los testimonios. El coronel Robert Kane, mi antiguo oficial al mando, se levantó con su voz firme y apretada. Su voz era firme, cargando con el peso de 20 años de servicio. Le contó al tribunal sobre las misiones que había rechazado y los ascensos retrasados porque Amelia necesitaba un tutor más que el ejército a otro oficial condecorado. Habló del sacrificio no como un eslogan, sino como un hecho registrado en órdenes y listas de tareas. Nora Reed lo siguió, sin uniforme, sin medallas, solo la autoridad inquebrantable de una mujer que había abierto su hogar a docenas de niños heridos. Les dijo que Amelia la había puesto a prueba, se había apartado de ella y la había combatido. Y luego, cuando aparecí, Nora se ablandó de una manera que nunca antes había visto. Esa niña ha conocido demasiadas puertas que se le cierran, dijo con la voz entrecortada. Pero cuando Caroline entró, fue la primera vez que la vi creer que alguien podría quedarse. Me senté allí, con las manos cruzadas para que no temblaran, y comprendí que la verdad ya no era solo mía. Otros la habían llevado adelante, la habían revelado, habían dicho las palabras que yo no podía, y en esa sala, con mi hermana mirándome fijamente y el corazón latiéndome con fuerza, comprendí que no solo luchaba por Amelia,
Luchaba por el derecho a hablar, seas derecho a hablar por fin sin miedo a lo que el silencio ya me había costado. El mazo del juez cayó con un sonido que pareció retumbar en mis huesos. Su voz era mesurada y firme, pero para mí tenía el peso de la salvación. Este tribunal considera que la señorita Isabella Hayes ha demostrado un patrón constante de negligencia y abandono. Se concede la custodia a la mayor Caroline Hayes como tutora legal de la niña por un instante. Y entonces Isabella explotó, se puso de pie de un salto con la silla resonando hacia atrás y el rostro desencajado por la furia. Siempre has querido arrebatármelo todo, Caroline. Mi vida, mi lugar en esta familia, ahora mi hijis, así es, oh manija. Sus palabras resonaron en las ventanas, esparciendo veneno por la sala como metralla. No respondí. No quedaba nada más que decir. Su rabia era solo el eco de las decisiones que había tomado mucho antes de este día. Los guardias de seguridad se acercaron a ella y su abogado intentó calmarla, pero ella se soltó, saliendo furiosa de la sala, crujiendo contra el suelo de mármol hasta que el sonido se desvaneció tras las pesadas puertas. Permanecí sentada, con las manos fuertemente entrelazadas, el corazón acelerado, pero extrañamente quieta. Durante años había vivido con el miedo de que la verdad me destruyera. En cambio, me había traído hasta este momento. Cuando la galería se vació y la charla se apagó, una pequeña figura apareció en la puerta, Amelia. Su madre adoptiva la guió con cuidado hacia adelante. Examinó la habitación con cansancio hasta que sus ojos encontraron los míos. Entonces echó a correr. El impacto de su cuerpo contra mi pecho casi me dejó sin aliento, pero la abracé con fuerza como para protegerla de la tormenta que aún acechaba afuera. Su voz era un susurro trémulo, pero lo suficientemente aguda como para atravesarme el corazón. No te irás otra vez, ¿verdad? Las lágrimas empañaron la habitación en vetas de color. Apreté mi mejilla contra su cabello, respirando el aroma a crayones y jabón, el aroma de mi hogar. No, cariño, no lo haré, eres mi hogar, y esta vez nadie podrá arrebatarte. Se aferró con más fuerza, sus pequeños dedos apretando la tela de mi chaqueta como si probara si me derretiría como los demás. No lo hice, no lo haría. Por primera vez en años me sentí completa, no porque hubiera ganado una batalla, sino porque finalmente había vuelto a casa. Y Amelia por fin tenía dos. ¿Qué parte del viaje de Caroline y Amelia te conmovió más? Comparte tu opinión en los comentarios y dinos desde qué lugar del mundo nos ves. Nos encantaría escuchar tu historia también. No olvides suscribirte a Relative Tension para descubrir más historias familiares impactantes que te acompañarán mucho después de que termine el video.